Hola, muy buenas noches. El día de hoy estamos presentando lo que es nuestro primer episodio de este podcast titulado Café con Snoopy. El día de hoy me presento, soy Eliaba Costa, un servidor, y estoy acompañado de mis amigos Tarek Espinosa, Jocelyn Espinosa y Yamilet Jaramillo. El día de hoy nos complace tener como invitado especial a una persona muy especial y muy importante. Ella es pastora de la iglesia El Buen Pastor en Cadereyta. Es directora del Instituto Bíblico Monte Carmelo, además de que también funge como maestra, egresada de ISUM, y aparte es ministro de las Asambleas de Dios en México. Y ella es nuestra invitada, la presbítera Virna López. La recibimos por el Pues gracias, muchas gracias por esta invitación, ¿verdad? Y que podemos estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. No, el honor es de nosotros, el honor es nuestro, completamente. Y el día de hoy, para introducirnos un poco, vamos a hablar. Elegimos para nuestro primer capítulo un tema un poco controversial, si se pudiera decir, un tema que hoy en día da mucho que hablar entre la iglesia, entre los creyentes, un tema que no es ajeno, que conocemos, que es real, y que tampoco considero que esté mal conocer un poco acerca de esto. Y el tema que vamos a presentar el día de hoy es el tema de la demonología, o ¿cómo se dice? Demoniología. Demoniología, es correcto. Si pudiéramos empezar, quisiéramos preguntarle primero a nuestra invitada, ¿qué es la demoniología o cómo la podemos Definir. ¿Cómo la podemos definir exactamente? Okay. Bueno, dentro de la teología bíblica o la teología sistemática hay diferentes ramas, diferentes estudios, y hay uno de ellos que se clasifica como angelología. Y dentro de la angelología pues están los espíritus creados, ¿verdad? Y entre ellos están los ángeles, como Satanás y sus demonios. Podríamos decir que la demonología es el estudio de los demonios, ¿verdad? Oh, eso. Va dentro. Sí, va dentro de los espíritus creados. Okay. Bueno, y de eso que mencionó, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y sus demonios? Una diferencia muy, muy enorme, ¿verdad? Pero sí es importante entender primero que no hay un dualismo de fuerzas, es decir, no es que haya que Dios compita con Satanás y haya una fuerza del bien y una fuerza del mal, sino que Dios es omnipotente, o sea, Dios es el creador de todas las cosas, y estamos hablando que los demonios son espíritus creados, pues fueron creados, y Dios es todopoderoso, jamás estaría en un nivel, ¿verdad? Inclusive no hay competencia, ni con los demonios ni con Satanás tampoco, ¿no? Hay por ahí en las redes sociales, a veces circula mucho una imagen donde está Jesús y está Satanás y los otros conociendo vencidas, ¿verdad? Sí, esto presenta un dualismo, es la fuerza del bien y el mal, o está poniendo Satanás al mismo nivel que Jesús, y esto es algo que no puede ocurrir, no se puede pensar, sí. Dios es Dios creador de todas las cosas, Dios omnipotente, grande, poderoso, y jamás se va a poder comparar, ni siquiera ni a los demonios ni a Satanás. Correcto. Claro que sí. Otra de las preguntas que pudiéramos hacer es, ¿los demonios también los podemos definir como ángeles caídos? ¿Y hay algún pasaje bíblico que respalde esta pregunta de que los demonios son exactamente ángeles caídos? Bueno, la Biblia nos enseña, y tenemos que ir a la luz de las Escrituras, porque lo que nosotros podamos saber acerca de ellos es lo que la Biblia nos enseña. Hay una parte donde dice Jesús que vio a Satanás caer como rayo, ¿verdad? De ahí para allá, la Biblia no da mucha información para hablar sobre los orígenes o la naturaleza, o explicar a ciencia cierta, ¿verdad? Todo lo que es respecto a los demonios, a Satanás. Simplemente lo que la Biblia nos deja ver acerca de ellos es lo que tenemos en las Escrituras. Pudiéramos a lo mejor deducir algunas cosas, escuchar o leer a comentaristas bíblicos, ¿verdad? Que pueden sacar alguna opinión. Pero simplemente lo que tenemos en la Biblia es esto. Nos habla que hay esas fuerzas espirituales, nos habla de Satanás como un ángel caído, nos habla de los demonios, pero para hablar más acerca de la naturaleza de Dios, la Biblia no da mucha cosa. Okay. Muy bien. Bueno, también una pregunta que surge mucho entre personas, ¿no? Bueno, entre creyentes y no creyentes, ¿verdad? Muchos tienen la idea de que quizás de que Satanás es una persona que está en todas partes, ¿verdad?
Entonces, pues aquí más que nada aclarar cómo funciona esto, ¿no? Bueno, vamos otra vez, o sea, vamos a la idea. Cuando pasa eso, volvemos a lo mismo. Es porque están subiendo a Satanás a una posición igual a la de Jesús, igual a la de Dios. Y no es así. O sea, solamente el Señor es todopoderoso. Claro. Solamente Él es omnipotente, solo Él es omnisciente, ¿sí? Solamente Él es omnipresente. Y eso que quede bien claro, porque Satanás no está en todos lados. Y a veces a todo, por ejemplo, cuando todo el mundo le echa la culpa a Satanás, ¿no? Que Satanás por allá, que Satanás por allá. O sea, Él no está en todas partes. Él está en un lugar y allí está, en un solo lugar. Que es cierto que hay un mundo espiritual, que hay muchos demonios que hacen la tarea, hacen el trabajo, pero Satanás no es ni omnisciente, es decir, Él no puede leer los corazones, no puede leer los pensamientos de las personas, no es omnipresente, no puede estar en todas partes a la vez como lo es el Señor, tampoco es omnipotente como para poderlo todo, ¿verdad? O hacerlo todo. Entonces, desde ahí lo ubicamos en un ser creado y simplemente no tiene ninguna cualidad que tiene la divinidad. Ok, sí, justamente ahorita que mencionas eso, una de las preguntas que mucha gente también hacía era que la gente pensaba, o hay creyentes que piensan que el diablo puede leer tus pensamientos, y dicen, no necesito pensar en cosas así, y el diablo me va a atacar. El diablo me va a atacar con eso, y que dicen, no, ya pensé en esto, el diablo me va a empezar a atacar por eso, y pues ya ahorita ya nos enteramos, bueno, pues pero ahorita ya sabemos que el diablo pues no es omnisciente, claramente no puede conocer tus pensamientos. Y fíjate que al contrario, o sea, Él no conoce nuestros pensamientos, pero Él sí, como dice la palabra de Dios, Él danza dardos. Es decir, él puede poner pensamientos en nosotros. O sea, Él puede sugerir, puede lanzar dardos, ¿vale? Lanzar dardos para que nosotros lleguemos a cometer pecado, le fallemos al Señor, ¿verdad? No conoce nuestro pensamiento, pero sí tiene una influencia de lanzar dardos. Y esos son malos pensamientos, quizás que de repente la persona esté con muchos malos pensamientos o diga, ¿de dónde me viene todo eso? Bueno, esos son los dardos del enemigo que atacan al cristiano. De ahí la importancia que el apóstol Pablo habla de estar protegidas con la armadura de Dios y habla del escudo de la fe, porque el escudo de la fe dice que nos protege contra los dardos de Satanás. Una de las preguntas que surgen respecto a lo que acabas de dar pie es, ¿la armadura que se menciona en Efesios 6 es literal o es simbólica y cómo la usamos en la vida diaria? Cuando el apóstol Pablo nos habla No, es espiritual. Sí, o sea, el apóstol Pablo da un reflejo de lo que es, por ejemplo, el escudo de la fe, ¿verdad? Es decir, tenemos que mantener nuestra fe en Dios. Es cierto que vienen, por ejemplo, si Satanás quiere atacar nuestra vida con pensamientos de desánimo, por ejemplo, que pensamientos de desánimo que vienen a nuestra vida, no, que tú no sirves para nada, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello. ¿Cómo nos defendemos nosotros? Bueno, tenemos el escudo de la fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que rechazar esos pensamientos y empezar a decir, bueno, el Señor dice que yo soy su hijo, que yo fui creado a su imagen, a su semejanza, que Él está conmigo, que Él no me abandona. Y empiezo a recordar la palabra del Señor. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que es precisamente el instrumento con el que Jesús venció a Satanás. Sí, cuando nos retrocedemos a la caída y vemos a Adán y Eva que cayeron por las palabras de Satanás, escuchar las palabras de Satanás, ¿no? Mira que Dios ha dicho y que si tú lo comes serás como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo sugerencias. Sí, él lanzó su dardo y al final de cuentas fueron Adán y Eva los que tomaron la decisión de tomar el fruto y cayeron. Pero cuando Jesús estuvo en la tentación, cuando estuvo en aquellos días de la tentación, Satanás también vino a decirle, mira, dile que esas piedras se conviertan en pan, tírate de aquí, porque su palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, o lo lleva al pináculo del templo y le enseña todos los reinos, mira, todo esto te voy a dar, si postrado me adorares. O sea, la forma en la que Jesús lo vence es por la palabra de Dios. Sí, cuando le dice, mira estas piedras que se conviertan en pan, Jesús responde, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en cada tentación Jesús usó la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera en que nosotros como cristianos
podemos defendernos de esos dardos del enemigo, sí, con la palabra del Señor, recordar la palabra del Señor. Mira cómo estás, yo estoy abandonado, no tienes para comer, no tienes que vestir. Oye, yo recuerdo la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que yo soy su hijo y que si Él cuida de las aves, Él cuida también de mí, y que mire los campos, que mire que Dios tiene cuidado de todo. ¿Cómo no va a cuidar también de mí? O sea, recordar la misma palabra de Dios. Sí. Y esta palabra nos va a ayudar a deshacernos de todos esos dardos, todos esos pensamientos, y nos va a ayudar a nosotros a vencer sobre Satanás. Sí, porque nuestra lucha con él no es una lucha de cuerpo a cuerpo. No. Sí, o sea, no es andar buscándolo para pelear. Es, O varios, ¿no? sí. Sí, no es andarlo buscando para pelear. No, el apóstol dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esto es una resistencia. Yo lo voy a resistir. ¿Cómo lo voy a resistir? Aferrándome a la palabra de Dios. Tengo el escudo de la fe, no perdiendo la fe en el Señor, confiando en sus promesas, confiando en su palabra, cosa que Eva no hizo. Sí, porque a Eva se le dijo, no, Satanás le dijo, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios no quiere que, le insinuó, ¿verdad? Que Dios no era bueno, que Dios no quería que comieran de ese fruto, y ella le creyó a la voz de Satanás. En lugar de creerle a la voz que Dios ya le había hablado, sí, en lugar de decir, no, pero el Señor dijo esto, no. Ella le creyó a Satanás, escuchó la voz de Satanás. Entonces tiene mucho que ver con qué voz estamos escuchando. Sí, si viene Satanás con sus dardos, nosotros tenemos que estar listos con el escudo de la fe y decir, yo voy a creer en la palabra de Dios. Sí, el Señor me dijo esto, el Señor me habló esto, y con la palabra de Dios podemos vencer. Y bueno, o sea, que por ejemplo, muchos dicen que dicen ser oprimido o ser atacado espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sí, estos son precisamente estos dardos del enemigo. Sí, que recordemos recordemos una cosa, el diablo está vencido. Sí, el diablo está vencido, y la prueba mayor de que el diablo está vencido es la tumba vacía. Es decir, Cristo venció, y al vencer la muerte, Jesús derrotó al diablo, derrotó a los principales de las potestades, como dice el libro de los Hebreos, y todo se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, pero vivimos en un tiempo escatológico que se le llama el ya, pero todavía no. Es decir, Satanás está vencido, ¿verdad? Está vencido, pero vivimos en un tiempo del todavía no, en el sentido de que tenemos todavía una lucha, ¿sí? Con la carne, con el mundo, con Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, solamente Dios sabe, ¿verdad? Él es soberano. Pero sabemos que al final de los tiempos la victoria va a ser completa sobre Satanás. Sí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos mientras estamos aquí? Bueno, vamos a tener esa lucha. Sí, vamos a tener esa lucha con la carne, con el mundo, con las tentaciones, con Satanás, que va a venir a querer oprimirnos, ¿sí? Oprimirnos. Así es. Sí, entonces, tenemos es una lucha real, y como es una lucha espiritual, solamente podemos usar armas espirituales. Y el cristiano tiene luchas, pero un cristiano puede ser poseído, que es una pregunta que muchos jóvenes piensan. Muchas personas se hacen. Sí, no, puede pasar. solamente. Yo digo que todos tenemos. en general. Sí. Pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? No. Sí, nosotros creemos, ¿verdad?, que un cristiano no puede ser poseído por demonios, porque, bueno, estamos hablando una vez más, el poderoso y todo fuerte es nuestro Dios. El Satanás es solamente un espíritu creado, sí, que fue creado. Obviamente no ignoramos, ¿verdad? No ignoramos que sí tiene cierto poder. Obviamente, como habla de los ángeles, dice la Biblia que son poderosos en fortaleza. Igual nosotros no tenemos la misma fuerza, la fuerza de un ángel, sí, en este caso de un ángel caído, ¿verdad? De un demonio, de Satanás, pero tampoco Satanás tiene el poder de Dios, del Creador. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y ocurre el nuevo nacimiento, ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en el creyente. Entonces nuestra casa, nuestra habitación, nuestro templo está habitado. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, si tuvimos una fe genuina, si nos convertimos verdaderamente, o sea, porque la conversión no es solamente repetir una frase, sino es realmente
hay un cambio, y ese cambio, ese es el nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de nuevo y ahora somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no va a venir cualquier demonio o cualquier espíritu a sacar al Espíritu Santo y poseerlo. Sí, y el apóstol Pablo dice también que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Entonces, un verdadero cristiano que tiene su fe firme en el Señor, en obediencia a su palabra, no puede ser poseído por demonios, ni tampoco podemos estar viviendo con este temor. Sí, estar viviendo con este temor, ¿verdad? Yo recuerdo que de niña en la iglesia, ¿verdad? Bueno, a veces todavía, que había de repente un endemoniado, ¿verdad? Y decían, cierren los ojos, cierren los ojos. Cierren los ojos porque si no se te van a meter. Sí, porque la idea era que si tenías los ojos, si tenías los ojos abiertos se te iba a meter. Ya está. Ya está uno ahí con los ojos cerrados, así, pero que con la curiosidad, ¿verdad? De que era así uno medio abierto cerrado para ver qué pasaba. Pero no podemos tampoco vivir con el temor. O sea, debemos de confiar en que estamos del lado del vencedor, del lado que Jesús está con nosotros, que su Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Jesús echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu que estuvo en Jesucristo, está en nosotros. Si Él lo dejó el día del Pentecostés, cuando fue derramado sobre nosotros el Espíritu Santo, nos dio poder. Si nos dio poder y nos dio autoridad y Él está y tenemos que vivir y caminar confiados, que tenemos esa seguridad que el Señor está con nosotros y que no en cualquier momento o por la nada van a venir a robarnos la paz, la tranquilidad o nuestra vida, por así decirlo, porque estamos hablando que una posesión demoníaca, y pues es eso, válgame la redundancia, es una posesión que toma totalmente control de la persona. Creo que aquí también tiene algo que ver con el pensamiento de muchas personas de que, es que creo que me hicieron brujería o que me hicieron mal de ojo. O sea, no solamente de que, sí, mucha gente piensa eso, ¿no? Me hicieron un amarre. Entonces, pues uno como cristiano, ¿verdad? Pues no es como de que, esto... Sí, no puedes estar viviendo con el temor de que te va a pasar algo, te van a hacer algo. Volvemos a lo mismo. Mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Tenemos que tener la seguridad de que el que venció en la cruz del Calvario, que el que venció en la tumba vacía, tiene el mismo poder de hoy y de ayer y lo tendrá por los siglos. Y mientras nosotros nos sometamos a Él, porque eso es lo que dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras nos sometamos a Dios, mientras estemos haciendo su voluntad, le estemos buscando, tengamos una comunión con Él, mientras nuestra vida esté en Dios, no va a venir un demonio a sacarnos el Espíritu Santo y a meterse en nuestra vida. Entonces sí, definitivamente un cristiano verdadero no puede ser poseído. No puede ser poseído. Ya lo saben, que ya no tengan miedo pensando, esa no tendría. Ya vimos que no, para nada. Y creo que es momento tal vez de empezar a hablar un poco de las experiencias que uno tiene. Yo creo que todos aquí de las experiencias de vida. Más que nada tuyas. No, mira. Yo creo que todos aquí han tenido así experiencias, pero yo también pienso que a raíz de las experiencias también surgen muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, yo sí quiero preguntar un poco, porque he visto, yo no he visto, pero me refiero a que yo no he vivido eso, pero he sabido de gente que cuando están orando por un endemoniado, le preguntan su nombre al demonio. Dice, no, es que se lo tienes que preguntar. Porque lo debilitas. Porque lo debilitas, exactamente. Ay, como que tienes que forzarlo a preguntar. Tienes que preguntarle y si te lo dice ya lo debilitaste y cuando tienes que rematarlo. Yo sí quiero preguntar porque digo, mucha gente se basa en el versículo cuando se me habla con el demonio. Y el demonio le dice, ¿qué tienes contra mí? Y surge la pregunta,
¿es correcto hacer eso? O sea, digo, yo pienso que no, pero queremos saber tu postura, tu opinión acerca de... Bueno, mira, es que como tú bien lo dices, a veces son experiencias. Quizás son experiencias que surgen al momento de que la persona está con el endemoniado, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir bíblicamente es que no hay en ninguna parte de la Biblia unas instrucciones para sacar un demonio. O sea, no las hay. Que tú digas, aquí dice 1 de Timoteo 5:6, instrucciones para sacar un demonio. Paso uno. Pregúntale su nombre. O sea, no. O sea, en la Biblia no hay. Pero te digo, a lo mejor esto lo pueden basar en experiencias, ¿verdad? Sí. Y obviamente yo desconozco sus experiencias. O en el momento en que las personas se enfrentan a una persona endemoniada, pero sí bíblicamente no hay instrucciones. Posiblemente algunas personas seguían haciendo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Realmente es el argumento de no, es que Jesús habló con el Sí, demonio, pero no es algo normativo, o sea, no es algo que se haya instruido para que así tiene que ser siempre. O sea, no sé, simplemente la Biblia nos dice que Jesús expulsaba demonios. Algunos no los dejaba ni hablar tampoco, simplemente los expulsaba, no los dejaba ni que hablaran, y experiencias en muchas ocasiones en que simplemente con el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo hacían fuera en el nombre del Señor. A otros que quizás su experiencia han tenido que ha sido más difícil, ¿verdad? Estar lidiando con una persona. Sí. Hay diferentes experiencias, pero digo, y esas ya son experiencias. Pero si yo te hablo de una postura bíblica, no hay un versículo que nos dé instrucciones. La Biblia solamente dice, sí, o sea, tiene que hacer aquello, y si no sale, ahora haz esto, intenta esto, o sea, no hay en la Biblia instrucciones. Sí, sí, de hecho la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Quizás lo único que nos habla es el nombre de En el nombre. y es algo como señal, ¿verdad? Esas señales seguirán a los que creen. Sí, es decir, que de repente pudiera salir, ¿verdad? Cuando se está predicando o se está haciendo la obra del evangelio o se está evangelizando, no sé, porque Satanás siempre va a tratar de oponerse al reino de Dios. Pueda surgir algún endemoniado, y el Señor es ahí donde nos da esa autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sí, pero las señales sí, No tú a ellas. Sí, o sea, no es de que se nos haya dicho, este es un ministerio especial para sacar fuera demonios, y ve y búscalos y casa. A mí me hacen llamar así, no, él tiene el ministerio de liberación. Así, claramente no es un No, pues no, dentro de los ministerios que menciona Pablo, no viene un ministerio de liberación como tal, porque esto dice la Biblia que son señales que siguen al mundo. es para todo. Sí. Cualquier creyente puede echar fuera demonios. En el nombre. En el nombre de Jesús, sí, o sea, Dios nos ha dado la autoridad de poder echar fuera. Pero es más que nada porque hay gente que piensa que como misterio con el que te da un cierto don especial. Sí, o sea, sí piensan que hay personas que... Ese es el problema también, que luego llegan a pensar que es un poder que yo tengo para hacerlo. Que andan en la tienda comprando y andan... Sí, o sea... sí, porque dicen, tengo este ministerio, o sea, realmente no... Bueno, al menos no vienen entre los ministerios que menciona la Biblia, ¿verdad? Pero dicen, yo soy el que saca a los demonios, ¿verdad? Entonces, el problema de eso quizás es luego pensar que tú tienes ese poder. Sí, el poder está en ti. O sea, el poder no es de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. La Biblia dice también, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Nos habla de los dones espirituales, las manifestaciones de los dones espirituales. Pero nosotros no somos dueños de nada de eso. Por nosotros mismos no podríamos curar ni un dolor de estómago. O sea, no pudiéramos hacer nada. O sea, todo esto le pertenece al Señor. Él es el único que tiene poder para obrar. Así es en el nombre de... Son preguntas que tú en verdad, porque yo sí me ha tocado ver que... Sí, porque hoy a veces se hace hasta una escuela, ¿verdad? Sí. Sí, eso Hay eventos así de que casi que ya es una, ¿cómo podemos decir? Ya está bien controlado, o sea, cuando en que ya se lleva un control de eso, de que ya se la saben al momento de la administración, a los que esa parte. ya se la saben, a ver, al momento de la administración, a los que vean, mándenos a gente como puedan, y se van de uno por uno. Lo que sí es cierto es que uno pues siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? En el sentido de que pues espiritualmente estar preparado para enfrentar estas situaciones. Yo no entendía esto hasta que toca vivir realmente de hecho
A mí nunca me tocó ver. A mí me tocó una vez en una, ¿cómo se llama? En una campaña en Guadalupe, que yo estaba como mujer y yo estaba con un amigo conocido y yo, pues el hermano estaba orando por las personas y las personas caían, ¿verdad? Y me decía, ponte bueno, una de las personas que se cayó estaba tirado tatuado con los ojos cerrados. Y pasa que de repente estamos pasando y la persona que estaba tirada, de repente se pone así sentado tal cual, o sea, las piernas planas y sentado de torso para arriba. Y lo volteamos a ver y empieza a toser mucho, a toser y empieza a hacer ruidos muy extraños. O sea, sí. Entonces ahí empiezan a orar por él y empiezan a agarrarlo y no por él. Dice que tenía. Lo agarraron. Y la verdad, yo estaba hablando de él. No, es que una hermana me colgó, es que una hermana me colgó, porque como que lo vieron y la hermana fue y me dijo, no, vete para allá, mi pobre. Lo ve después desde lejos. Es que tú no tenías ese ministerio. No, entonces desde lejos me puse a orar y a reprender, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero dice, nos lo llevamos a la parte de atrás para seguir dando por él, y yo no podíamos agarrarlo porque tenía una muchísima fuerza, o sea, de que eran dos personas agarrándole una pierna, así se las pongo. Entonces, cuando yo vi esa experiencia, fue cuando supe las preguntas realmente. Y ahí es cuando entendí, tenemos que estar preparados porque cuando te toca verlo, muchas veces no sabes cómo reaccionar. O sea, se los prometo, yo cuando vi dije, la torre, dije, ¿qué hago? O sea, porque yo, voy a ser sincero, yo antes siempre pensaba, ¿cómo reaccionaré cuando me toque un demonio? Y la primera vez que dices, ¿qué hago? Porque no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar y solamente orar. Entonces ahí ya fue cuando comprendí la importancia realmente de cómo funciona. Estar preparado para todo, porque nunca sabes cuándo te va a tocar. Bueno, es que también uno de los dones que se mencionan es el discernimiento de espíritus, ¿no? Bueno, creo que entonces sí viví, o sea, bueno, no vivir, no es como que, bueno, sí. No, ahora en el campamento, bueno, en un campamento, no me acuerdo si hace 2 años o el año pasado, estábamos orando, estaba con mujer y yo sentí muy extraño, estaba una chava atrás de mí. Pero fue muy extraño, ¿saben? Empezó a hacer como que ruidos con la boca, como si se estuviera vomitando. La persona que yo la vi empezó a hacer los mismos ruidos, como que se quería vomitar. Así. Y pues, yo nada más estaba así. ¿Qué hago? Y pues yo en mi mente, ¿verdad? No, pues ahí. Pero uno pues sí siente, ¿no? Cuando algo está mal. Pero es donde el Espíritu Santo discernimiento. Sí, por eso una de las cosas más importantes que todo el cristiano debe de procurar es el discernimiento espiritual. Para saber discernir que lo que está pasando proviene de Dios o no proviene de Dios. Sí, por ejemplo, mi mamá me contaba que cuando ellos recién se convirtieron, salían mucho a evangelizar a las casas. Okay. Y ellos era de llegar a las casas y tocar la puerta y hay un enfermo, ¿por qué quieren que oremos? Y los pasaban, mira, tenemos un... Ya me cuenta ya que una vez llegó y estaba atendida, fue a orar por una hermana, no es una persona, estaba acostada en su cama. Sí. Y empezaron a orar por sanidad y empezaron a orar por sanidad, pero mi mamá dice que en ese momento pues ella, que el Espíritu Santo le dijo, no está enfermo. No está enferma. O sea, entonces mi mamá lo que hizo, dijo, no es, y empezó a reprender. Entonces mi mamá que donde empieza a reprender, pues el demonio se manifiesta. Sí. Y ya tuvieron que orar por liberación hasta que quedó libre. Yeah. Por eso de ahí lo importante del discernimiento espiritual. Sí, para saber distinguir si es realmente una enfermedad o no es una enfermedad, igual para saber, por ejemplo, lo que se está predicando, para saber si es de Dios o no es de Dios lo que se está diciendo, es indispensable para la iglesia el discernimiento espiritual. Porque imagínense también, hubo un tiempo en que se oraba, se pasaba, oraba, o alguien ministraba al altar y también de que
la hermana estaba llorando, compungida, llegaban y, ¡demonio, suéltala! Y la hermana- Entonces, sí, o sea, llegó a pasar eso, llegó a pasar eso, ¿y qué es lo que pasa? Que la hermana, como la vio muy afligida, quizás, no sé, y pensó, es un demonio, entonces va y le reprende, y obviamente pues la hermana otra vez se sintió más mal, ¿verdad? Pobrecita. Pasó en una ocasión, o sea, ella llegó con una carga, con una necesidad, entonces ahí la falta de discernimiento espiritual. En la Biblia tenemos el caso de Eli, por ejemplo, cuando vino Ana al templo a orar, ¿verdad? Y ella estaba llorando pidiéndole al Señor un hijo, y ahí a Eli le faltó discernimiento, porque la tomó por borracha, le dijo, oye, estas horas no son horas de tomar, así le dijo, ¿verdad? La tomó por borracha y ella le dijo, no, o sea, yo no he bebido, yo estoy así porque le estoy pidiendo al Señor su hijo. Entonces, ahí es donde entra ese discernimiento espiritual que tanto la iglesia necesitamos, ¿verdad? Fíjate que, hablando un poco de eso, en una materia que estábamos viendo de teología contemporánea, se nos mencionaba que anteriormente la gente pensaba que que mayormente algunas enfermedades eran provocadas por demonios. De que no, tiene diabetes, ¿cómo se llama? Tiene otra enfermedad, son demonios. Y mucha gente tiene esa creencia que las enfermedades son provocadas por demonios, que para nada es cierto. Entonces, Sí, no, por eso debemos de tener ese discernimiento espiritual para saber cuando es una enfermedad la que persona está pasando o es realmente un espíritu, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos hacer esa distinción. Sí, De hecho, en una clase de la hermana Sara se habló sobre eso porque mucha gente tenía el concepto, no sé, por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad, o por ejemplo las personas con autismo, por su forma de actuar, y piensan de que, ay, no, es que está endemoniado o algo así. Sí, que todos se lo adjudican, pero no. todos los adjudican a mí. No, y es que le adjudican todo, o sea, si cometen un pecado, fue el diablo. El diablo. Puro diablo. Tenía un examen el lunes, no estudió, reprobó, no atendía. O sea, hay personas que a todo le echan la culpa a Satanás. En realidad, la tarea de Satanás, el trabajo de Satanás, vamos otra vez, es darnos de fuego, pero al final de cuentas las decisiones las tomamos nosotros. Sí, las decisiones las tomamos nosotros. El diablo no agarró a Eva, la sujetó, le abrió la boca, Cómetela. le puso encima no lo hizo. Sí, es simplemente la persuadió, le habló con palabras bonitas, con palabras persuasivas. Lo mismo Satanás hace sus demonios hacen con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con la gente. Viene, te persuade, pero al final de cuentas es tu decisión. Si tú eres responsable, tú eres responsable delante de Dios por los pecados que tú cometas. Que es cierto que Satanás tiene influencia, sí, porque su tarea es esa y seguirá siendo esa. Sí, oponerse siempre al reino de Dios, oponerse siempre a la voluntad de Dios, buscando que nosotros nos enojemos con Dios o buscando que nosotros nos apartemos de Dios. Ese es el trabajo de Él. Sí, pero a fin de cuentas va a ser nuestra decisión el hacerle caso. Sí, por eso es que tenemos que estar bien protegidos con toda la armadura, ¿verdad? Para poder hacerle frente y no caer en las tentaciones, ¿verdad? Y de las cuales nosotros mismos somos responsables. Exacto. Pero a veces sí es más fácil echarle la culpa a... No, ese diablo, no. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso porque básicamente le estás adjudicando un poder al diablo que tiene. Son nuestras propias acciones realmente. La gente, como dices tú, se le hace fácil para el diablo. Se quedó dormido y no fue a la iglesia, no, no, así no es como funciona. Uno de los temas también muy controversiales, que justamente también lo veíamos en la clase de la hermana Sara, en el Instituto Bíblico, es acerca de las maldiciones generacionales. Tema un poquito que hay gente que piensa que sí, que realmente si en tu familia anteriormente hubo una bruja, un espiritista, un chamán, o vas a arrastrar todo eso, ¿verdad? La pregunta
aquí es, de acuerdo con la palabra, ¿se puede heredar opresión demoníaca? ¿Se pueden heredar todas esas cosas de generaciones pasadas? No, definitivamente no. No. Y no, esto nos lo habla desde el libro de Ezequiel, ¿verdad? Okay. Cuando habla, por ejemplo, de hecho había un dicho que hablaba sobre que nuestros padres probaron ay, se me fue ahorita, pero es algo así, nuestros padres probaron recuerda, así decirlo, las uvas y nosotros tenemos las consecuencias, ¿verdad? Ajá. Se me fue ahorita. Es el del alma que pecar es Sí, una esencia. sí, entonces ahí nos habla definitivamente que no se hereda nada, no se hereda tanto el pecado como tampoco se hereda la justicia. Ezequiel habla de eso, porque cuando le preguntan al Señor, Israel se justificó diciendo, no, es que le estamos cargando todo lo que nuestros padres sí, hicieron. lo que nuestros padres hicieron. Y fíjate, ellos lo vieron desde los lados, porque dijeron, bueno, si hubiera aquí un hombre justo, nos salvaríamos del juicio que viene. Sí, sí. Y es cuando Dios habla por medio de Ezequiel y les dice, mira, si estuviera delante de mí Noé, Job y Daniel, Ajá. ellos se salvarían, por su propia justicia, pero todos los demás perecerían. O sea, la justicia no se hereda. Y como la justicia no se hereda, el pecado tampoco se hereda. Porque ellos decían, bueno, inclusive le llegaron a echar la culpa a los falsos profetas, le echaron la culpa a los falsos pastores, que es lo que habla Ezequiel, es decir, a los líderes espirituales. Es que ellos no nos enseñaron, es que ellos nos hablaron de pura paz, los falsos profetas nos engañaron, las profetisas, había mujeres que eran profetisas, nos engañaron. Entonces ellos decían, vamos a perecer por culpa de ellos, y es cuando dicen, no, o sea, el alma que peca esa morirá. Es cierto, tus padres cometieron pecado, pero tú también los has cometido. Sí. Tú también estás cometiendo los mismos pecados, y es por tus pecados que ustedes van a pasar a juicio. O sea, definitivamente no se hereda, no se hereda los pecados de los padres, no se nos heredan a nosotros. Ahora, lo que a lo mejor pudiera haber es una influencia. Por ejemplo, somos tentados a la influencia. Por ejemplo, supongamos que mi abuelo era muy borracho. Sí, como mi abuelo era muy borracho, entonces mi papá también dijo, no, pues yo también le entro, ¿verdad? Y también se hace borracho. Entonces yo como hija, yo digo, yo tengo que ser borracha porque si mi abuelo y mi padre, y empiezo a probar y y luego ¿qué hago después? Le echo la culpa a mi papá y le echo la culpa a mi abuelo. No, yo ahí tomo una decisión. Oye, mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho. Yo no tengo por qué ser una borracha. Es como también, no sé, lo que te comentaba de que piensan que las enfermedades son poderosas. También dicen, no, es que dicen, se diablo porque mi abuelo era diabético, mi papá es diabético, mi hijo es diabético, pues no, es una disposición genética que todos tenemos, ¿verdad? Por lo mencionas, no es una influencia, básicamente, también. Sí, nos dejamos llevar. Pero yo creo que no es otra cosa más que buscar querer culpar a alguien, ¿verdad? Decir, por ejemplo, sí, mis padres se divorciaron. Entonces, no sé, tarde o temprano yo también, si mi matrimonio no funciona, yo me puedo divorciar, que acabo que mis padres, y eso no es que haya una maldición o que ya sea hereditario, o sea, yo estoy siendo influenciada o estoy siguiendo un ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser así, y menos cuando somos cristianos. Sí, menos cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a Él y nos convertimos, nacemos de nuevo y tenemos que entender este nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos hace ser una nueva criatura. Libre. Sí, soy alguien nuevo, o sea, ya el pecado no se enseñorea sobre mí, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la maldad, ahora Cristo me ha hecho libre. Entonces yo tengo ahora el poder de decirle que no al pecado. Sí, entonces de no dejarme llevar por Dios, porque yo ya soy una nueva criatura y no decir nada, yo lo hago o hago esto o hago aquello porque ya lo traigo de familia. Entonces eso no quieren aceptar. No quieren aceptar, pero sí, es más fácil. Es más fácil culpar a los demás. Culpar a alguien. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que cada quien va a, así como nadie es justificado por la justicia de otro, o sea, no porque tu mamá o tu papá sean cristianos o sean hasta pastores, quiere decir que tú ya eres salvo. Tampoco sí. No, tú tienes que tomar una decisión también de aceptar a Cristo, de nacer de nuevo, para que entonces puedas convertirte en un hijo de Dios.
Entonces, ya, no, son dudas, ¿verdad? Que los clientes tienen y igualmente las personas piensan eso y entrando un poco a las experiencias también, uno escucha cada cosa. A mí no solamente me ha tocado vivir una vez una vez escuché un consejo de mi pastora justamente en el consejo que y dije, sí, es cierto, me dice, cuando te toque estar en la situación de tener que detener a alguien, me dice, no cometas el error que muchos cometen, dice, porque muchos cuando están reprendiendo, orando por alguien, se ponen a ver el libro. Y dicen, usualmente no es momento, ¿verdad? Porque ahí te estás edificando tú realmente. Y dice, ahí es cuando tú tienes que empezar a tener esto, no sé si tenga respaldo bíblico, la verdad, pero ¿cuál es tu postura, cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, es que vamos a lo mismo. O sea, en la Biblia no hay un manual escrito de qué decir o qué no decir, pero lo que sí es cierto es que ese no es si pensamos en las lenguas, no es las lenguas es un momento en el que nosotros estamos en comunión con el Señor, estamos hablando con el Señor, estamos alabando al Señor. Sí. En el momento que hay un endemoniado, pues no nos vamos a ponerle a hablar en lenguas al endemoniado. Sí, es que mucha gente hace eso, ¿viste? ¿No? Sí, no, ahí mejor es enfocarnos en la persona y la necesidad que está pasando la persona que está pasando por esa crisis, porque la verdad es algo terrible. La verdad es una situación, la persona no tiene control de sí misma, no tiene dominio sobre ella, entonces está pasando por momentos críticos, cuando a lo menos lo que nos dejan a verlo el Nuevo Testamento, los evangelios habla de que eran oprimidos por Satanás, o sea, era una situación dura, difícil, algunos de años. Entonces ahorita, ahí en ese momento lo que tenemos que enfocarnos es pedirle al Señor que lo libere de esa condición en la que está. Sí, o sea, definitivamente no es un momento para hablar. Sí, que mucha gente piensa que hablas en lengua como que tiene más poder. No, es que sí escucho gente que dice que no, tiene más poder. Yo ya mi pastor me dice, no, eso no es cierto. Sí, no, porque además las lenguas no son un signo de más poder, ni de más unción, ni de más espiritualidad. Otro, por así decirlo, no sé si puede ser cliché, o otro de los pensamientos que tienen algunos clientes de que no, si yo hablo más lenguas, yo hablo más espiritual, o asocian el hablar en lenguas con que, tanto te no son nada. No, A tope, sí, No mucha poder. gente que piensa eso. Pero ya, pues, básicamente es enfocarse en la persona y no es momento, pues, pero sí, no, los dones definitivamente no nos hacen superiores. no. O sea, no nos hacen superiores ni nos llevan a otro nivel, como lo usa el mundo, ¿no? Son para la edificación de la iglesia, son para que los usemos para otros, para servir a otros. Y en un momento de comunión, de hermandad con los demás, podamos usar los dones, pero como tampoco nos dan madurez, ¿verdad? Los dones tampoco no nos dan madurez. No porque una persona hable en lenguas quiere decir que es más madura o más espiritual que otra. La madurez la da el fruto del Espíritu. Sí. Ahí es donde reflejamos que somos maduros espiritualmente, ¿verdad? A través del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que se ve. O sea, si es algo que se ve con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, de conducirnos. Ahí es donde así como manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que se ven: enemistades, pleitos, envidias, celos, contiendas, disensiones. También el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, paz, gozo, paciencia. Bueno, bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, que pues un cristiano definitivamente no puede ser endemoniado, pero como en un principio lo mencionamos, sí podemos tener opresiones, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando queremos saber si has tenido alguna opresión, ¿verdad? Y pues también, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando uno está enfrentando? Como dicen, de que llegas a un lugar y dicen, no, eso es pecado. Este lugar es pesado de la mente. Sí, no, aquí definitivamente, ahora sí que como dijo la oración es lo único que nos va a ayudar
a salir, ¿verdad?, de esas opresiones de Satanás, porque sí hay circunstancias en las que tenemos que reconocer a lo mejor que no es una enfermedad, pero sí es una opresión que estamos sintiendo. En algún tiempo yo sentí una opresión muy fuerte, muy, muy fuerte, y era que me hacía estar muy ansiosa, me acuerdo, yo me hacía estar muy, y sobre todo en las noches, muy ansiosa, tenía pesadillas, tenía sueños, y llega un punto en que tú te das cuenta de que no es porque hayas cenado pesado. Me cayeron mal. Era algo constante, y uno siente, ¿verdad?, que ahí hay algo. Entonces, en aquella ocasión lo que hacía era, pues mi mamá oraba por mí, todas las noches orábamos hasta que el Señor nos dio la victoria, ¿verdad?, de leer la palabra, buscar, ahora sí que como dice la Escritura, ¿verdad?, resistir. Y esa es la forma en la que podemos resistir, o sea, no alejarnos de la oración, de la comunión con el Señor, de la lectura de la palabra, y la palabra nos fortalece bastante. Como mencionamos anteriormente, el diablo, o sea, la importancia porque el diablo quiso tentar a Jesús con la palabra y que el Señor lo vence con la palabra. Y de ahí la importancia de leer la Biblia, ¿verdad? Porque imagínate, el diablo te va a agarrar desnutrido, te va a agarrar sin palabras, te va a agarrar anémico espiritualmente, o sea, ¿qué vas a recordar si ni siquiera lees la Biblia? ¿Qué vas a recordar si ni siquiera la lees? Estás anémico espiritualmente. Como un ejemplo, si se puede utilizar cuando una persona, siento este ejemplo, una persona tiene un examen. Una persona tiene un examen y no estudió nada y llega a hablar. No, por favor, recuérdame todo. Me iba a recordar. Sí, pasa lo mismo. O sea, ¿por qué algunos parece que la batalla es más fuerte o más pesada o que nos cuesta más salir de ahí? Muchas veces es por eso, porque nos agarró quizás en un momento débil. Pero cuando tenemos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos fortalece y hagan de cuenta que no sé cómo explicarles, a veces hay personas que dicen, es que yo no leo la Biblia porque no se me queda nada, o tengo mente de teflón, no se me queda nada. Pero fíjate que muchas veces en esos momentos es cuando la palabra te nutre. Ahí es donde yo digo que la palabra se convierte en viva y eficaz. Bueno, no se convierte, ya es, pero tú realmente la ves ahí, la palabra viva, eficaz. O sea, muchas de las circunstancias que yo he atravesado, problemas, situaciones, muchas situaciones difíciles, de enfermedad, de lo que ha venido, todas ellas, al recordarlas, ¿verdad? Todas ellas y pensar cómo salir de ellas, todas están relacionadas con la palabra de Dios. O sea, Dios me habló a través de su palabra. Sí. Dios me dio un mensaje a través de su palabra. De repente estaba leyendo y este versículo como que resaltó así, como que era para mí, como que en ese momento, aunque ya lo había leído muchas veces, el Señor me está hablando. Y es ahí donde tenemos la fortaleza. No te tocan, pero o sea, lees las palabras y ahí te topas con versículos que casi que es lo mismo que tú vives. Esto no está palabra. Dices, esto es lo que necesitaba. Fíjese, no, y te vienen a la mente. Yo me acuerdo cuando lo del COVID, por ejemplo, sí. Cuando Jocelyn se empezó a sentir mal, y ella empezó a que nos aislamos aquí toda y ella la metimos a un cuarto porque a nosotros nos tocó pasar el COVID en el momento más crítico, cuando no había ni médica, te daban paracetamol, y un momento más difícil que no sabías ni qué onda lo que estaba pasando, había un desastre mundial, ¿verdad? Sí, está. Entonces, cuando ella se enferma, yo estaba también aislada, yo sí tenía el COVID. Y yo me puse a orar y yo le decía, Señor, porque era horrible lo que yo estaba sintiendo, o sea, lo que yo estaba pasando. Y yo recuerdo que yo oraba por ella y yo le decía, Señor, por favor, yo te pido por Jocelyn, que no le vaya a pasar nada. Sí. Entonces, el Señor me recordó una palabra, ahorita la tenía y se me fue. Una palabra que he leído muchas veces que habla, ¿tu hija vivirá? Sí, tu hija... ¿Cómo era? ¿Cómo era exactamente? Pero sí, o sea, directamente tu hija... Vivirá. Sí, o sea... Ella, ahorita lo traía y se me fue. Sí. Pero como te digo, son palabras que tú ya has leído de la Biblia, pero que en ese momento que tú estás orando y pidiéndole al Señor, el Señor te responde de esa manera.
Sí, con la misma palabra, con la misma palabra. Yo recuerdo que cuando el Señor me habló así de que tu hija estará bien, algo así, que el Señor me lo dice, fue recordando un versículo, la palabra, yo sentí paz en mi corazón. Y dije, Señor, tú tienes el control de todo. Tú- A mí me pasó algo parecido. Yo estaba bastante difícil donde yo me sentía mal porque, o sea, a veces cuando tienes las luchas, ¿verdad? Que tiene que llevar a un cristiano y había luchas por la carne, cuando estaba el enemigo y todo esto, ¿verdad? Y yo me sentía mal porque decía, no, es que Dios mío, me siento mal, y decía, Señor, necesito que me ayude y todo eso, ¿verdad? Yo me sentía que, porque yo le contaba a mucha gente, y pues gente además me decía, no, pues lo siento, pero yo sé, no, gente, no sé qué hacer. Y una noche yo estaba leyendo la Biblia en el teléfono y me vino un versículo de Hebreos. No me acuerdo exactamente si les quedó mal, pero es cuando dice nuestro sumo sacerdote todo pasó por muchas circunstancias mientras Somos sacerdote que no puede ser. un proceso de nuestra existencia y que él conoce toda nuestra vida. ¿Qué fue? Sí. Sí, acerquémonos delante del trono Sí. fuerte. Pero ahí cuando yo leí eso, pues como que un alivio, realmente, como que te quitas un peso de encima y fue increíble. Eres tú, definitivamente, eres tú. Y esa palabra me ayudó mucho a comprender de que, a ver, el Señor sabe lo que uno tiene que ir también, así como nosotros era carne dando. O sea, recordaba también. A veces también llegaba cuando él estaba en el Getsemaní, que ese Señor me estaba, o sea, ella estaba tal cual hablando con Dios, diciéndole cómo se sentía. Y yo decidí tomar ese ejemplo y mi vida cambió gracias a Dios. O sea, ya cuando lo tomas de ejemplo y lo aplicas en tu vida, o sea, realmente ves la palabra del Señor, meditarlo muy hermoso. Sí, no, y eso es lo maravilloso que ustedes de jóvenes tengan sus propias experiencias con Dios. Amén. O sea, en mi caso yo puedo decirte que toda mi familia nos convertimos juntos y a pesar de mi mamá siempre fue de mis papás desde que se convirtieron siempre fueron mujeres al Señor. Pero yo tuve mis propias experiencias con el Señor. O sea, yo no seguí el camino del Señor porque yo dijera, pues mi papá, mi mamá, ¿verdad? Como a veces se hereda, ¿verdad? La religión no se hereda, ¿no? Y yo tuve mis propias experiencias con Él. Sí. Más ustedes están en una edad, en una etapa, dice la Biblia que les escribo a vosotros jóvenes porque son fuertes y habéis vencido al maligno. Y me quedé pensando, qué palabras tan tremendas cuando un joven le entrega su vida al Señor y busca al Señor con todo su corazón. O sea, es maravilloso lo que el Señor puede hacer a través de ustedes. Tienen esa fuerza que Dios les ha dado para que puedan vencer las tentaciones, para que puedan vencer al maligno y puedan salir adelante en el nombre del Señor. O sea, que ustedes busquen tener esa experiencia con Dios, porque esto no es algo que nadie más, es algo insustituible. Nadie más puede hacerlo por ti. Sí, nadie más puede. Hay disciplinas espirituales que te toca a ti hacer, que tus papás no pueden hacer por ti. O sea, yo puedo orar por mis hijos, pero yo no puedo vivir la experiencia cristiana por ellos. Sí, ellos tienen que experimentar el poder de Dios. Ellos tienen que orar, porque yo oro por ellos, pero yo no puedo orar en lugar de ellos. O sea, no se les va a valer mi oración a ellos, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que ustedes como jóvenes, ¿verdad? Tienen que hacer por ustedes mismos, ¿verdad? Buscar al Señor, buscar tener esta relación con Dios, que tengan una relación con Dios viva. Si no es algo que solamente está ya retirado, que solo cuando voy a la iglesia y canto y alabo, no. Que ustedes entiendan que el compañerismo con Jesús es continuo, con el Espíritu Santo es continuo. Sí, que ustedes, el momento en que ustedes le busquen, la hablen, clamen a Él, ahí Él va a estar ahí con ustedes. Y que pues ahí está, ¿verdad? Como entre más ustedes le busquen a Él y más tengan un ambiente espiritual, ustedes, el temor huye, el temor se va. O sea, no van a tener temor de que, ay, me van a hacer esto, me van a hacer... Cuando yo estaba chiquita, tenía mi cabello todo rizado. Y yo recuerdo que había mucha gente que me lo agarraba. Me decía, déjame se lo agarro porque le voy a hacer ojo. Y yo le decía a mi mamá, y luego se lo agarro porque le voy a hacer ojo.
Ya después de más grande, va que se me fue cayendo ahí el cairel. Decía, ay, pobrecita, sí hubiera sido hermoso, pero no, imagínate estar viviendo con el miedo de que, ay, me van a hacer algo, o sea, no pudiéramos vivir así de esa manera. Tenemos que confiar en el poder de Jesús y caminar y vivir en ese poder, en esa victoria que Él ya tuvo por nosotros. Sí, también considero importante un tema también a tratar o algo así es un consejo de darle a los jóvenes que también, digo, confiamos en el poder de Dios, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros y todo, pero nosotros también como jóvenes, como creyentes, tenemos que tener cuidado también porque a veces indirectamente, sin darnos cuenta, a veces abrimos puertas para que el enemigo nos tente, para que el enemigo lance las heredades, algo así. Una vez pensaba, no pasa nada, algo así, pero realmente tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, como la gente que anda buscando, por así decirlo. Sí. Andan buscando que les amaba todo. Por eso es bien importante, sí, y es bueno eso, por eso es muy importante que como cristianos, yo siempre digo que tiene mucho que ver con el ambiente que formamos, es decir, si ahorita nos ponemos a hablar del Espíritu Santo y empezamos a hablar de esas experiencias, vamos a empezar a sentir su presencia. Claro. Porque Él es real, porque Él es real, porque Él es una persona, porque Él está con nosotros. Lo mismo pasa al contrario. Si nos metemos a ambientes o terrenos, ¿verdad? Pisamos terrenos, coqueteamos, ¿verdad? Con el peligro, con el mundo, entonces ahí nos estamos metiendo también en otro ambiente. Sí, por ejemplo, todo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que debemos de alejarnos, por ejemplo, brujería, hechicería, el andar leyendo los horóscopos. Yo no consigo leer que un cristiano tenga que leer su horóscopo. ¿Qué va a pasar hoy? No, tristemente hay cristianos que manifiestan y hacen así cosas. Sí, ahora se usa mucho el término de que lo manifiesto, lo decreto. También. Sí, o sea, que se metan en este tipo de terrenos, ¿verdad? De andar queriendo, porque existe un mundo espiritual y aunque, como dijimos al principio, aunque Satanás no tiene todo poder, sí tiene más poder que nosotros, de que somos humanos. Sí. Entonces también tenemos que cuidarnos también nosotros de saber dónde nos metemos y qué hacemos, qué vemos en la televisión. Sí, que vemos en la pantalla, qué juegos jugamos, el celular, qué cosas hacemos en el celular, qué cosas hacemos en internet. Claro. O sea, eso es muy importante porque a veces pudiera consumirnos. Es como, por ejemplo, ver una película de terror. Tú ves una película de terror, por ejemplo, que ya está preparada para ocasionar miedo, ¿verdad? Con todo, o sea, es decir, no solamente es la película, son los efectos, es el sonido, son los silencios, las apariciones de repente, ¿verdad? Que cuando tú ¿cómo terminas de ver una película de terror? No te quieres levantar del baño. No te quieres levantar. Justamente a veces se nos hace fácil ver ese tipo de cosas o pensar, pues una película de nuevo, sí, pero a veces uno ha escuchado y ha visto que hay películas de terror que las hacen con todo el afán de que las hacen tal cual lo firman. Una vez escuché una película de terror que según había entendido que era tal cual para mí. Así, sí, siempre diría, no, pues sí, siempre lo que firman o hacen pactos de que son para enviar esas películas. De algunas películas que he escuchado y ahora imagínate, estás viendo algo que es para el diablo tal cual. O ciertos juegos que la Ouija, que o sea, ciertos juegos que tú sabes que no, que te puedes... estuvo muy chulo. Estaba muy de moda. De los palitos, a ver qué te... los lapicitos. Cierto tipo de juegos, ¿verdad? O de ver ciertas situaciones en las que nos metemos en otro terreno, ¿verdad? Sí. Entonces, la Biblia dice que pensemos en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna en esto piense, o sea, que nuestra vida busque estos buenos pensamientos que nos lleven a Dios, ¿verdad? Y claro. Que no andemos coqueteando con el mundo, ¿verdad? Porque sí es peligroso. En la Biblia está totalmente prohibidísimo todo lo que es referente a la hechicería y la brujería. O sea, de ninguna manera un cristiano
tiene por qué andar consultando adivina. Las cartas. las cartas, el De tarot, hecho, el en el Antiguo café, Testamento y hasta el día de hoy, uno de los, chocolate. de hecho, en el Antiguo café. Testamento y hasta el día de hoy, uno de los pecados que, La mano. Ajá. uno de los pecados que más abominaba el Señor era la hechicería, la hechicería, la brujería y todo eso. Sí. Sí, de hecho, todavía todo eso. Por eso todavía para el Antiguo rechaza. Testamento se veía más. Sí, ¿qué es lo que pasa cuando un cristiano, verdad, intenta... a ver, ¿para qué quieres consultar una divina? Para empezar. ¿Por qué quieres consultar una divina? Exacto. Porque quiero saber, la mayoría de las personas quieren saber el futuro, ¿verdad? Probarse. Quieren saber algo oculto, igual, y aunque mucho de eso es falso, ¿verdad? Mucho se ha descubierto que mucho de eso ya son cosas preparadas. Pero un cristiano no necesita de eso. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. Así es. O sea, tu futuro está en las manos del Señor. Tienes que confiar en que el Señor guía tu vida, que el Señor te va a proveer de lo que tú necesitas. Entonces, cuando las personas llegan a una desesperación porque es un temor, una desesperación hacia el futuro, entonces quieren que alguien les diga, ¿verdad? Sí. Entonces, hacer esto está totalmente contrario a la palabra, porque entonces no estás poniendo tu confianza en Dios real. ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿En quién estás confiando? Sí. No necesitas que alguien más venga y te lo diga. Confía en los planes del Señor para tu vida. Es un error que cometió Saúl realmente, consultar una divina antes que consultar al Estoy Señor. disfrazado. Sí, en su desesperación. Iba disfrazado para que nadie lo vea. Que nadie se entere. En su desesperación, usted. Sí, en desesperación de que Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Cometió un pecado gravísimo. Por eso es que pues tenemos que tener cuidado. Exacto. Cuidar en qué terreno se meta. Y realmente, o sea, muchas veces lo haces sabiendo que es malo y otras veces no, ni siquiera te das cuenta. Una pregunta que tengo es referente a, o sea, por ejemplo, cuando uno sin conocer o así compra cosas o así, que realmente es como joyería, Sí. cosas así, que realmente tienen un doble significado. O sea, por ejemplo, Los cuarzos. los cuartos, Ah, exactamente. O cuando fui a Mérida, los espejos de obsidiana, que se llaman Sí. así, o sea, todo ese tipo de cosas que la gente también piensa que a través de esas cosas como que le das entrada al enemigo, lo tienes tal cual en tu casa y es con un doble significado, es para un ídolo. Sí, no, pues aquí también es el tener cuidado con lo que uno compra, ¿verdad? A veces, una vez vi a una hermana que traía un collar, ¿verdad? Muy bonito, pero el collar era un símbolo que le llaman el nudo de las brujas, algo así. Y pensaba, se usa, es un símbolo que usa, no sé si se También llama. los atrapasueños. Algo que usan dentro del ocultismo, que usan dentro de este tipo de religiones. Entonces, pues uno tener cuidado simplemente de no hacerlo, ¿verdad? No andar comprando. Exacto, porque muchas veces uno lo puede hacer uno lo hace sin, ¿cómo? Sin malicia. Sin malicia, sin tener conocimiento, y ya luego cuando te das cuenta dices, la torre es culpable, pero uno realmente lo hace sin malicia y tener mucho cuidado, porque realmente todo esto, o sea, es muy común realmente. Por ejemplo, yo cuando estaban en Mérida, que veías ahí las artesanías que venden de los espejos de obsidiana, los cuchillos de obsidiana, los silbatos aztecas, todo eso, y conforme íbamos viendo, el guía nos explicaba. Dios azteca. No, en serio, de esos favorcitos, el guía nos explicaba todo tal cual, decía de que no, estos silbatos los usaban en los rituales, que no sé qué, no voy a comprar. No, gracias. Sí, No, ¿qué gracias. necesidad tienes de andar Exactamente. comprando? O los espejos de obsidiana que según lo utilizaban para comunicarse con los muertos. Olvida. Entonces, tener más que nada cuidado con esto, porque no sabes, y digo, como menciona, ¿para qué compras? Sí, pues bueno. Ajá. Sí, ¿para qué compras? Sí, tener mucho cuidado. O los símbolos de las ropas. Sí. También. Me acordaba de también, como estaban muy de moda los mensajes subliminales.
también que, Sí, que piensa que los mensajes subliminales está también las cuestiones de amor. Sí, bueno, es que aquí también hay un error, es ver demonios en todos lados, ¿verdad? También es un error. Sí. Estarlo viendo en todos lados, ¿verdad? También, o sea, ¿con qué propósito? ¿Qué genera esto? ¿Qué puede generar eso? También puede generar ansiedad en las personas, Sí. temor en las personas, y es lo que yo digo una vez más, ¿dónde está la libertad que tenemos en el Señor? Le adjudicamos al mismo poder que no tiene. Sí. Por eso es importante en la cuestión de la demonología, es bueno conocer, porque la Biblia nos enseña que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Pero pues no es un tema en el que Deba profundizar. debamos estar profundizando o Queriendo encontrarle. sí, querer estar ahí siempre haciendo pues sí, como dedicándole demasiado tiempo ahí, la gente que hace investigaciones. Como haciendo el Ándale, O sea, qué miedo. ¿por qué? Porque nuestra labor como cristianos es predicar el evangelio. Sí, esa es nuestra tarea, esa es nuestra comisión, que es cierto que en el camino que estamos haciendo la palabra del Señor, pues las señales nos van a seguir, vamos a encontrar oposición, Satanás se va a querer oponer a la obra del Señor, pero nosotros debemos de buscar o de enfocarnos en conocer más al Señor, ¿verdad? De conocer más su palabra, enfocarnos en Él. Aquí el centro de mi vida y el propósito de mi vida es conocer a Jesús. Exactamente. Sí, es conocer a Jesús, es conocerlo a Él, estudiar más de Él. Él es el principal en el que debemos de enfocarnos. Sí. Pues ya para concluir, para acabar este podcast. pues podemos concluir con que, como mencionaba, el cristiano, pues digo, no es malo, ¿verdad? Debemos conocer también las maquinaciones de Satanás, estar conscientes de que es una lucha real que como cristianos a veces podemos tener, que Él está en contra de nosotros, en contra de los planes del Señor. Podemos resolver algunas dudas acerca que pueden tener los creyentes, los cristianos, con respecto a cómo se mueven los demonios, todo eso. Y si hay algo que pudiera decir o concluir es que, más que nada, que no tengan miedo, ¿verdad? O sea, como les digo, conocemos que hay un mundo espiritual, que hay demonios, que hay potestades que se están moviendo y todo, que buscan el mal para nosotros, pero como mencionábamos anteriormente, pues el diablo ya está no tiene poder sobre nosotros y solamente lanza dados, básicamente, ¿verdad? Cuidarnos más que nada, dice la palabra, lo mencionó muchas veces, resistir al diablo y huirá de vosotros. No sé si alguien quiera comentar. Sí, mira, nomás quisiera leerte un pedacito del libro de Horton, un comentario de Horton, que él dice, la palabra de Dios nos anima a que permanezcamos firmes y a resistirnos a las fuerzas engañosas de las tinieblas. Dice, no a estudiarlas, ni atarlas, ni atarlas. Dice, la Biblia no hace esfuerzos para que nos familiaricemos más con el diablo. Dice, su único enfoque es centrarnos en que nos familiaricemos con Dios y hacer que nos acompañe la resistencia a los clamores de Satanás por captar nuestra atención. Dice, la orientación que recibimos de Santiago 4:7 dice, consiste en someternos a Dios y resistir al diablo. Si sencillamente dice la Biblia, no nos da mucha información sobre Satanás, no nos da mucha información sobre los demonios, pero Dios sí quiere que nosotros nos enfoquemos en Él, en familiarizarnos con Él, en buscar. Él es el centro de nuestra atención. Él es el principal que debemos buscar. No sé si alguien más quiere agregar algo ya para... Pues sí, claro, pues como se ha mencionado, ¿verdad? Como mencionaba también Eliabito, pues no caer en estos errores de que, pues, puedo ser endemoniado, tampoco pues abundar mucho
como en el sentido del que hablaba, ¿no? De que, ay, pues estar viendo películas de terror o, ay, voy a ver qué dice mi horóscopo, a ver cómo me va a ir hoy. Voy a manifestar. Voy a manifestar eso. También me ha tocado mucho ver en TikTok de que te salen de esas imágenes de que si no compartes esto, tu mamá se va a morir. Y luego entras a los comentarios y ponen las hojitas, anuncia cualquier bendición. Los treboles de la suerte, Y luego hay uno like por post. Bueno, hay personas que también comentan lo de que like y comparte Dios, ignora diablo. Por eso el mejor consejo debería ser menos TikTok y más Biblia. Por eso, pues buscar, ¿verdad? Buscar al Señor, orar, mantenerse firmes en constante lectura también de su palabra, ¿verdad? Sí. Para que pues no caigamos en estas... En ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, o que nuestro pensamiento esté de que, ay, son las 3 de la mañana, ahorita se me va a aparecer el diablo. Las 33. Las 3:33. Y el 666. Cuidado con eso. No caigan en eso. O sea, como bien decías, no quieres ver al diablo en todos lados porque no. Hay gente que, no sé, está en un lugar así, ve una manchita en la pared y dice, es el diablo. Tiene que ver. Sí, se va la luz, no, es el diablo. Sí, no, por eso es importante el discernimiento. El discernimiento. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? No. Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Esperamos que este capítulo haya sido bendición para sus vidas. De nuevo les digo, les exhortamos a que este capítulo les haya servido, que mediten en esto y que vivan sin miedo. O sea, no tengan miedo porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El diablo no tiene poder sobre nosotros, él ya está vencido y el objetivo de esto realmente era resolver dudas y que ustedes puedan comprender realmente que no tenemos por qué vivir con miedo. También tener mucho cuidado de lo que consumimos, de hablarnos De lo que hacemos. Sí, porque hay gente que también dice, no, pero ahorita que me aparezca el diablo para reprenderlo y ganar. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? O sea, no profundizar mucho en esto y que, como dice, que nuestra mirada esté puesta en Dios. Nuestra mirada fija en Cristo, en nuestra tarea como cristianos, que es compartir el Evangelio y no profundizar mucho en estos temas que, claro, es importante saber, ¿verdad? Saber a qué nos enfrentamos, pero tampoco andes ahí buscándole, no lo busques 3 pisos. Leyendo libros de guerra. No es ahí leyendo libros ni tampoco viendo de que los monos están, no. Mucho cuidado con eso y si pudiéramos concluir diciendo que ustedes no le adjudiques al diablo un poder que no tiene sobre. Okay. Claro. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada que el tiempo y sí. Esperemos, primero Dios, en otro capítulo más adelante volver a tenerla con un tema distinto. Con un tema distinto. No sé, una parte. Parte 2. Más producción. Claro, y agradecemos pues también a ustedes, ¿verdad? Que nos han escuchado, ¿verdad? Nos aguantaron, me disculpen las fallas y todo, ¿verdad? Ya saben, bueno, muchas gracias y esto es todo por nuestra parte, que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente en otro capítulo de Café con Smokey. Que el Señor les bendiga. Bendiga. Adiós.